Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar uno de esos misterios que tienen a medio mundo hablando, bueno, más bien, que tienen a nuestros fans de las series turcas especulando hasta el amanecer. Sí, ya lo están adivinando. Hoy nos adentramos en el enigmático encuentro entre Can y Demet. Una reunión secreta que, créanme, no dejó a nadie indiferente. ¿Qué buscaba el de ella? Esa es la gran pregunta que nos ha mantenido despiertos, ¿verdad? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa todas las pistas, todas las teorías y, ¿por qué no?, un poco de nuestra propia interpretación. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de intriga, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, les toma un segundo y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Denle a esa campanita para que no se pierdan nada, ¿de acuerdo? Así que pongamos las cartas sobre la mesa. La imagen, o mejor dicho, la idea de un encuentro secreto entre Can y Demet, sin que nadie más lo sepa, sin las cámaras, sin los flashes, sin el bullicio de los fanáticos, eso por sí solo ya es un detonante de curiosidad extrema. Porque, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, especialmente en el de las estrellas de telenovelas, donde cada paso parece estar vigilado, un encuentro privado huele a algo importante, ¿no creen? No es un simple café para ponerse al día después de años sin verse. No, esto es algo que se planea, algo que se esconde. Y ahí es donde empieza nuestra investigación. Pensemos en el contexto. Can, el ídolo indiscutible, conocido por su carisma arrollador y su mirada que derrite corazones. Y Demet, la mujer que ha conquistado a millones con su talento y su belleza. Cuando dos figuras de esta magnitud se encuentran en privado, las posibilidades son infinitas y, a menudo, las más interesantes. ¿Se trata de un asunto profesional? ¿Quizás un nuevo proyecto conjunto que están cocinando a fuego lento? Podría ser. Después de todo, la industria del entretenimiento siempre está buscando nuevas combinaciones, nuevas historias que contar, y ellos dos juntos, imagínense el potencial. Una película, una serie, un comercial que rompa récords. Sería un bombazo, y es una teoría muy plausible. Quizás están explorando la posibilidad de volver a compartir pantalla, de revivir esa química que tanto nos cautivó en su momento. O tal vez, y esto es un giro, están pensando en un proyecto completamente diferente, algo que trascienda lo que conocemos de ellos. Quizás un emprendimiento de moda, una línea de perfumes, o incluso algo relacionado con la actuación pero desde otra perspectiva, como la producción o la dirección. La industria es vasta y las oportunidades ilimitadas. Imaginen la repercusión mediática de un anuncio así. Las redes sociales explotarían, los titulares se multiplicarían y los fanáticos de ambas estrellas se unirían en un fervor colectivo. Un proyecto así no solo sería un éxito comercial, sino también un hito cultural, reuniendo a dos de los actores más queridos de Turquía en una nueva aventura creativa. Podríamos estar ante la gestación de una obra maestra, algo que se recordará durante décadas, solidificando aún más su legado en la historia de la televisión y el cine. La industria busca constantemente revivir la magia de parejas icónicas, y si hay una pareja que encapsula esa magia, es Can y Demet. La química que demostraron en pantalla trascendió la ficción para convertirse en una conexión palpable para el público. Un regreso a las pantallas juntos, en un formato nuevo y ambicioso, podría ser la jugada maestra que todos esperamos. Pero, ¿y si no es solo trabajo? Aquí es donde la cosa se pone más jugosa. La relación entre Can y Demet, fuera de las cámaras, siempre ha sido un tema de constante especulación. ¿Fueron solo compañeros de trabajo? ¿Hubo algo más? Las teorías abundan y, sinceramente, a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción, ¿verdad? Un encuentro secreto podría ser el indicio de que hay sentimientos que aún perduran, o que nunca desaparecieron del todo. Tal vez, tras la vorágine de la fama y las exigencias de sus carreras individuales, ambos se dieron cuenta de que lo que vivieron juntos fue algo especial y decidieron explorarlo de nuevo, lejos de los ojos indiscretos. Podría ser un intento de reconexión, de redescubrir esa chispa que los unió en el pasado. ¿Busca Can una segunda oportunidad con Demet? ¿Hay algo en el aire, un y sí? ¿Qué los ha llevado a este encuentro clandestino? Es una idea que, admitámoslo, a muchos de nosotros nos encantaría ver hecha realidad, ¿no es así? Verlos juntos de nuevo en cualquier plano,
sería un regalo para todos los que admiramos su talento y su, digamos, química innegable. El público siempre ávido de dramas románticos, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha fantaseado con la idea de un romance entre Khan y Demet desde que sus personajes compartieron sus primeras miradas intensas. La forma en que sus miradas se cruzaban, la forma en que sus voces se entrelazaban en diálogos cargados de emoción, crearon una conexión tan poderosa que trascendió la pantalla. Verlos reencontrarse en privado, quizás para explorar si esa conexión puede ser algo más que un recuerdo, sería el sueño hecho realidad para millones de seguidores. ¿Podría este encuentro ser el preludio de una reconciliación pública, una nueva etapa en su historia personal que eclipse incluso sus logros profesionales? La posibilidad, aunque especulativa, es embriagadora. La discreción del encuentro solo alimenta la llama de esta esperanza. Otra vertiente a considerar es la del apoyo mutuo. Las vidas de los famosos no son solo glamour y alfombras rojas. Son también presiones, estrés, decisiones difíciles y a veces momentos de soledad. Khan y Demet, al haber compartido experiencias tan intensas en el set, probablemente desarrollaron un vínculo especial, una comprensión única de lo que significa vivir en el ojo público. Quizás uno de ellos está pasando por un momento complicado, personal o profesional, y buscó el consejo, el apoyo o simplemente la compañía de alguien que realmente entiende su mundo. Un amigo de confianza, un confidente que ha estado ahí y sabe exactamente por lo que está pasando. En ese sentido, un encuentro secreto podría ser simplemente una muestra de lealtad y de amistad profunda, un espacio seguro para desahogarse y recibir un hombro en el que apoyarse. Khan podría estar buscando el consejo de Demet sobre un dilema profesional, o viceversa. O quizás, y esto suena muy humano, ambos simplemente necesitaban un respiro, un momento para ser ellos mismos, sin máscaras, sin poses, simplemente dos personas compartiendo un espacio íntimo y seguro. La industria del entretenimiento es implacable, y a menudo, las estrellas enfrentan desafíos que el público general desconoce. Presiones de los productores, decisiones de carrera difíciles, o incluso crisis personales que requieren un nivel de comprensión que solo alguien que ha vivido experiencias similares puede ofrecer. En este sentido, Khan podría haber buscado en Demet una aliada, una confidente que entiende las complejidades de su mundo. Quizás ambos están en un punto de sus carreras donde se enfrentan a decisiones cruciales, y buscaban el consejo honesto de alguien que realmente comprende las implicaciones. Un encuentro discreto podría ser la forma más efectiva de tener una conversación franca y sin filtros, lejos del escrutinio público que podría distorsionar el propósito de la reunión. La confianza mutua construida sobre experiencias compartidas es un tesoro invaluable en este ámbito. Y no podemos olvidar la posibilidad de un asunto puramente personal, algo que solo concierne a ellos dos y que no tiene nada que ver con el trabajo ni con una posible reconciliación romántica. Tal vez un secreto compartido, una deuda pendiente o una situación familiar que requiere discreción. En el mundo de las celebridades, a veces se cruzan caminos por razones que escapan a nuestra comprensión pública, y un encuentro secreto es la forma más segura de manejarlas. Podría ser algo tan simple como devolverle un objeto importante, o tan complejo como coordinar una acción que beneficie a un tercero de forma discreta. Las posibilidades son tan vastas como la imaginación nos permita. Y es precisamente esa falta de información concreta lo que alimenta nuestra curiosidad, ¿no creen? Imaginemos escenarios aún más intrigantes. Quizás tienen un proyecto humanitario secreto en común, o están colaborando en una iniciativa de caridad que desean mantener en el anonimato hasta que esté lista para ser anunciada. O tal vez, un amigo en común atraviesa una dificultad y ambos han decidido unirse para ofrecerle apoyo de forma discreta. La vida privada de las celebridades a menudo es un laberinto de relaciones complejas y compromisos inesperados. Un encuentro secreto podría ser simplemente una forma de navegar por esas aguas turbulentas sin atraer la atención no deseada. La discreción en este contexto no implica necesariamente algo romántico o profesional, podría ser simplemente una cuestión de prudencia y privacidad. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la forma en que se dio este encuentro, ese secretismo, esa planificación para evitar ser vistos, nos dice algo muy importante. Indica que lo que sea que haya sucedido en esa reunión, tenía una relevancia considerable para ambos. No fue un encuentro casual, de esos que ocurren en un centro comercial o en una gala benéfica. Fue algo que requirió organización, discreción y probablemente un objetivo claro. Si fuera algo trivial, no se molestaría en esconderse.
El hecho de que se tomaran las precauciones para evitar ser detectados sugiere que el tema de conversación era de una naturaleza sensible, o que el resultado de la reunión era algo que querían controlar cuidadosamente. En la era de la sobreexposición mediática, la privacidad se ha convertido en un bien preciado. Cuando figuras públicas como Khan y Demet deciden reunirse en secreto, es porque el contenido de esa reunión es de una importancia que merece ser protegido de la mirada curiosa del público y de las interpretaciones apresuradas. Ahora, ¿qué buscaba Khan específicamente de Demet? Si nos basamos en las teorías más populares, la balanza se inclina hacia dos direcciones principales, o un nuevo proyecto profesional que los vuelva a unir en la pantalla, o una profundización en su relación personal, que podría ser una reconciliación romántica o simplemente una amistad fortalecida ante las adversidades. Personalmente creo que la verdad, como suele suceder, podría estar en algún punto intermedio, o incluso en una combinación de ambas. Quizás Khan estaba explorando la posibilidad de un proyecto conjunto, pero también aprovechó la ocasión para tocar temas más personales, para ver si aún existía esa conexión que tanto los unió en su momento. La posibilidad de que Khan buscara a Demet para discutir un nuevo proyecto profesional es muy real. La industria siempre busca el talento más solicitado, y la combinación de Khan y Demet es una fórmula probada para el éxito. Podrían estar evaluando la viabilidad de una nueva serie, una película ambiciosa, o incluso un proyecto teatral. La química que compartieron en pantalla era eléctrica, y traer de vuelta esa energía a un nuevo escenario sería un evento de gran magnitud. Khan, como artista, siempre está buscando nuevos desafíos y oportunidades para expresar su talento, y asociarse nuevamente con Demet podría ser la chispa que encienda su próxima gran obra. Al mismo tiempo, la idea de que haya un componente personal en este encuentro no puede ser descartada. Las relaciones que se forjan en sets de filmación, bajo la intensidad de la creación artística, a menudo son profundas y significativas. Si existió una conexión especial entre ellos en el pasado, es natural que esa conexión perdure. Un encuentro secreto podría ser una forma de explorar si esa chispa aún está viva, o si la amistad que desarrollaron puede ser fortalecida y llevada a un nuevo nivel. La vida después de un proyecto exitoso a menudo presenta sus propios desafíos, y tener a alguien que entiende esa experiencia de primera mano puede ser invaluable. La clave está en la comunicación. Y cuando la comunicación se da en secreto, es porque hay algo que se quiere proteger, algo que se quiere cuidar. Puede ser la emoción de un nuevo proyecto, la delicadeza de una relación personal, o la prudencia de un asunto sensible. Y en el caso de Khan y Demet, ambos son figuras públicas que manejan un gran escrutinio. Cualquier movimiento en falso, cualquier rumor infundado, puede tener repercusiones. Por eso, la discreción es fundamental. La discreción es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. Permite a las figuras públicas tomar decisiones importantes, tener conversaciones significativas y forjar relaciones sin la interferencia constante de la opinión pública y los medios de comunicación. Para Khan y Demet, mantener un bajo perfil en este encuentro demuestra un nivel de madurez y profesionalismo. Indica que valoran su privacidad y que entienden la importancia de manejar ciertos aspectos de sus vidas con cuidado. Pensemos en la energía que rodea a este tipo de encuentros. Siempre hay una atmósfera de expectativa, de posibilidad. Y cuando hablamos de Khan y Demet, esa expectativa se multiplica por 1000. Son dos personas que, a pesar de sus vidas individuales, han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Y cada vez que hay un indicio de que sus caminos vuelven a cruzarse, el entusiasmo se dispara. La anticipación generada por un encuentro secreto entre dos estrellas de la talla de Khan y Demet es palpable. Crea un aura de misterio y fascinación que captura la imaginación del público. Son figuras que, incluso separadas, continúan cautivando a millones, y la idea de que sus destinos puedan volver a entrelazarse es suficiente para generar un torrente de especulaciones y esperanzas. La energía que emana de esta situación es un testimonio de su impacto duradero en la industria y en la vida de sus admiradores. En resumen, ¿qué buscaba Khan de Demet? Podríamos decir que buscaba una respuesta, una conexión, una oportunidad, o simplemente comprensión. Buscaba algo que solo Demet podía ofrecerle, ya sea en el ámbito profesional, personal, o una mezcla de ambos. Y el hecho de que fuera un encuentro secreto nos dice que ese algo era lo suficientemente importante como para mantenerlo alejado de las cámaras y de la curiosidad del público.
En definitiva, el encuentro secreto entre Khan y Demet es un enigma fascinante que nos invita a reflexionar sobre las múltiples facetas de la vida de las celebridades. Ya sea un nuevo proyecto profesional, una reconexión personal o simplemente un acto de apoyo mutuo, la discreción del evento subraya su importancia. Khan buscaba algo valioso de Demet, algo que solo ella podía proporcionarle, y la naturaleza reservada de su reunión sugiere que ese algo tenía un significado profundo y personal. Y hasta aquí, mis queridos exploradores de misterios, llegamos con nuestro análisis de la secreta reunión entre Khan y Demet. Espero que hayan disfrutado de este viaje de especulación y análisis tanto como yo. Hemos desgranado las posibilidades, hemos explorado las teorías, y aunque la verdad absoluta solo la saben ellos, hemos logrado construir un panorama fascinante. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de este encuentro secreto? ¿Qué buscaba Khan de Demet según su perspectiva? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y todo el contenido que traemos al canal, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a los que también les interese este mundo. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Hagan clic en ese botón de suscribirse, activen la campanita y únanse a nuestra increíble comunidad. No se van a arrepentir. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces. Adiós.